Hay una pregunta que muy pocas personas se animan a hacerse, y sin embargo, puede explicar años enteros de sufrimiento. ¿Por qué te cuesta tanto dejar ir a ciertas personas? No hablo de personas que te aman, no hablo de personas que te cuidan, no hablo de personas que construyen algo sano con vos. Hablo de esas personas que te hicieron llorar, que te confundieron, que te hicieron dudar de vos mismo, que te dieron más ansiedad que tranquilidad. ¿Por qué justamente ellas son las más difíciles de soltar? Porque si alguien te hace sufrir, lo lógico sería alejarte. Si alguien te lastima, lo lógico sería protegerte. Si alguien no te valora, lo lógico sería seguir adelante. Pero muchas veces pasa exactamente lo contrario. Cuanto más te lastiman, más te cuesta irte. Cuanto más te hacen sufrir, más te aferrás. Cuanto más miedo tenés de perderlos, más poder tienen sobre vos. Y eso puede parecer absurdo, pero tiene una explicación. Una explicación que muchas veces no tiene nada que ver con la otra persona. Tiene que ver con algo que llevas dentro. Algo que probablemente viene acompañándote desde hace mucho más tiempo del que imaginas. El miedo al abandono. Y si viste los videos anteriores de esta serie, seguramente ya empieces a conectar algunas piezas. Primero hablamos de por qué atraes siempre el mismo tipo de persona. Después vimos las señales que muchas veces ignoramos. Más tarde entendimos la diferencia entre amor y dependencia emocional. Después descubrimos por qué nos obsesionamos con quienes más nos lastiman. Luego llegamos a la herida de rechazo. Y en el último capítulo, entendimos por qué muchas personas sienten que tienen que ganarse el amor. Pero ahora aparece algo todavía más profundo. Porque cuando sentís que tenés que ganarte el amor, ¿qué pasa cuando alguien amenaza con irse? ¿Qué pasa cuando alguien pierde interés? ¿Qué pasa cuando alguien empieza a alejarse? ¿Qué pasa cuando sentís que podés perder a alguien importante? Ahí aparece el miedo. Y no cualquier miedo. Uno de los más poderosos que existen. El miedo al abandono. Porque para muchas personas quedarse solas no es solamente quedarse solas. Es sentir que no son importantes. Es sentir que no fueron suficientes. Es sentir que volvieron a ser rechazadas. Y por eso hacen cosas que jamás imaginaron que harían. Soportan situaciones dolorosas. Perdonan una y otra vez. Justifican comportamientos que les hacen daño. Se quedan donde ya no son felices. Y todo por una razón. Porque el miedo a perder a alguien se vuelve más fuerte que el dolor de quedarse. Pensá en esto. ¿Cuántas veces dijiste, ya no puedo más? Esto me está haciendo mal. No merezco esto. Y aún así, seguiste ahí. ¿Cuántas veces prometiste que era la última oportunidad? ¿Cuántas veces juraste que si volvía a pasar te ibas a ir? ¿Cuántas veces volviste a quedarte? Y quizás una parte de vos no lo entiende, porque sabes que te hace daño, sabes que no te hace bien, sabes que mereces algo mejor, pero aún así sentís una fuerza enorme que te empuja a seguir intentando, a seguir esperando, a seguir apostando, como si abandonar la relación fuera peor que seguir sufriendo dentro de ella. Y ahí es donde aparece una verdad incómoda. Muchas veces no te quedas porque seas feliz, te quedas porque tenés miedo. Miedo de perder a esa persona, miedo de empezar de nuevo, miedo de sentir el vacío, miedo de enfrentarte a la soledad, porque cuando existe una herida de abandono, la soledad deja de sentirse como un momento, empieza a sentirse como una amenaza, y eso cambia completamente la forma en que te relacionas. Capaz te pasó. Tu pareja tarda más de lo normal en responder, y automáticamente algo se activa dentro tuyo. Empezás a pensar, empezás a imaginar, empezás a preocuparte. Tal vez está perdiendo interés, tal vez está cansado de mí, tal vez conoció a otra persona, tal vez ya no siente lo mismo. Y mientras más tarda, más ansiedad sentís. Porque para alguien con miedo al abandono, un simple silencio puede sentirse como una señal de peligro. Y no porque sea exagerado, no porque sea dramático, sino porque existe una herida emocional que interpreta ciertas situaciones como amenazas. Amenazas de volver a quedarse solo. Amenazas de volver a ser dejado atrás.
amenazas de volver a sentirse insuficiente. Por eso algunas personas necesitan confirmaciones constantes, necesitan mensajes, necesitan atención, necesitan señales, necesitan saber que todo sigue bien. Porque cuando no las reciben, la ansiedad empieza a crecer. Y cuanto más crece la ansiedad, más difícil se vuelve pensar con claridad. Entonces aparecen los reclamos, las discusiones, las inseguridades, los celos, la necesidad constante de saber qué está pasando. Y muchas veces la otra persona no entiende nada, porque desde afuera parece una reacción exagerada. Pero desde adentro, la experiencia es completamente diferente. Porque no estás reaccionando solamente al presente, estás reaccionando a una herida mucho más antigua. Una herida que probablemente lleva años esperando ser escuchada. Y ahí aparece una de las preguntas más importantes de todo este video. ¿De dónde nace realmente el miedo al abandono? Porque nadie nace con terror a que lo abandonen. Nadie nace creyendo que tiene que aferrarse desesperadamente para que alguien se quede. Eso se aprende. Y cuando entendés cómo se aprende, empezás a comprender muchas decisiones que tomaste durante tu vida. Porque la historia del miedo al abandono muchas veces empezó mucho antes de tu primera relación. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. Y ahora llegamos a una de las partes más importantes de todo este video. Porque para sanar una herida, primero hay que entender de dónde viene. Y cuando hablamos del miedo al abandono, la mayoría de las personas piensa automáticamente en una ruptura amorosa. Piensa en una pareja que se fue. Piensa en alguien que la dejó. Piensa en una decepción sentimental. Pero muchas veces la historia empezó mucho antes, muchísimo antes. Porque el miedo al abandono rara vez nace en la adultez. Generalmente se construye durante años, y muchas veces comienza en la infancia. No siempre por algo extremo, no siempre por un gran trauma, no siempre porque alguien te haya abandonado físicamente. A veces ocurre de formas mucho más sutiles. Capaz creciste sintiendo que tus emociones no eran importantes. Capaz cuando estabas triste, nadie preguntaba qué te pasaba. Capaz aprendiste a resolver todo solo. Capaz sentías que tenías que arreglártelas como podías. Y aunque hayas tenido una familia presente, quizás emocionalmente te sentías solo. Porque una cosa es estar acompañado, y otra muy distinta es sentirse acompañado. Muchas personas crecieron rodeadas de gente, pero sintiéndose invisibles. Sintiendo que nadie veía realmente lo que pasaba dentro suyo. Y cuando un niño vive eso durante mucho tiempo, empieza a sacar conclusiones. Conclusiones que después lo acompañan durante años. Conclusiones como, no soy tan importante. Tengo que esforzarme para que me presten atención. Si no hago las cosas bien, me van a dejar. Si molesto demasiado, me van a rechazar. Y sin darse cuenta, empiezan a construir una relación insegura con el amor. Porque el amor deja de sentirse seguro. Empieza a sentirse incierto. Empieza a sentirse condicionado. Empieza a sentirse frágil. Como algo que puede desaparecer en cualquier momento. Y cuando una persona crece creyendo eso, llega a la adultez con una alarma constantemente encendida. Una alarma que le dice, cuidado, no te relajes, no te confíes. En cualquier momento pueden irse. Y entonces aparecen comportamientos que muchas veces parecen irracionales, pero que tienen mucho sentido cuando entendés la herida que hay detrás. Por ejemplo, personas que necesitan mensajes constantes. Personas que se angustian cuando alguien tarda en responder. Personas que interpretan cualquier distancia como una amenaza. Personas que sienten ansiedad cuando no reciben atención. No porque sean débiles, no porque sean exageradas, sino porque una parte de ellas sigue esperando el abandono. Y cuando vivís esperando el abandono, terminás viendo señales incluso donde no las hay. Un silencio parece rechazo. Una demora parece desinterés. Un cambio de humor parece una despedida. Y poco a poco empezás a vivir en estado de alerta emocional. Capaz te pasó. Estás teniendo un día normal. Todo parece estar bien. Pero de repente la persona que te importa responde diferente. Más fría, más distante, más breve. Y automáticamente algo cambia dentro tuyo.
La tranquilidad desaparece, la ansiedad aparece. Tu mente empieza a trabajar sin descanso. ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? ¿Está enojado conmigo? ¿Perdió interés? ¿Ya no siente lo mismo? Y mientras buscas respuestas, la angustia crece. Porque cuando existe miedo al abandono, la incertidumbre se vuelve muy difícil de tolerar. Necesitas saber, necesitas confirmar, necesitas asegurarte, necesitas sentir que la relación sigue siendo segura. Y cuanto más miedo existe, más difícil resulta encontrar tranquilidad. Porque la tranquilidad no viene de la otra persona, viene de la seguridad que construís dentro tuyo. Pero cuando esa seguridad todavía no existe, intentás conseguirla afuera, a través de mensajes, a través de atención, a través de demostraciones de cariño, a través de confirmaciones constantes. Y ahí empieza un círculo agotador, porque cuanto más necesitas confirmación, más dependes de ella. Y cuanto más dependes de ella, más ansiedad sentís cuando no la recibís. Por eso muchas personas terminan convirtiendo a una relación en su principal fuente de estabilidad emocional. Toda su tranquilidad depende de cómo está la otra persona. Toda su paz depende de cómo responde. Toda su autoestima depende de cuánto interés recibe. Y eso es una carga enorme, porque ninguna relación puede sostener permanentemente una necesidad tan profunda. Ninguna. Y escucha esto porque es muy importante. Muchas veces el miedo al abandono no significa que amás demasiado. Significa que tenés miedo de perder. Y aunque parezcan lo mismo, son cosas completamente diferentes. Porque amar es querer compartir. Pero tener miedo al abandono es necesitar retener. Amar genera libertad. El miedo genera control. Amar genera confianza. El miedo genera ansiedad. Amar permite que la otra persona exista. El miedo intenta impedir que se aleje. Y cuando entendés esa diferencia, muchas cosas empiezan a tener sentido. Porque quizás durante años pensaste que estabas luchando por amor, cuando en realidad estabas luchando contra el miedo de volver a sentirte solo, contra el miedo de volver a sentirte rechazado, contra el miedo de volver a experimentar ese vacío que conoces demasiado bien. Y justamente por eso, muchas personas terminan eligiendo relaciones que reactivan constantemente esa herida. Porque aunque suene extraño, las heridas emocionales suelen buscar escenarios familiares, incluso cuando esos escenarios generan sufrimiento. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más profunda. Si el miedo al abandono duele tanto, ¿por qué seguimos eligiendo personas que lo activan? ¿Por qué terminamos una y otra vez en relaciones donde sentimos inseguridad? ¿Por qué nos aferramos justamente a quienes más nos hacen dudar? Porque ahí existe un mecanismo psicológico muy poderoso. Y cuando lo entendés, empezás a comprender gran parte de los patrones que se repiten en tu vida. Y de eso vamos a hablar ahora. Y ahora llegamos a una de las partes más reveladoras de todo este tema. Porque si el miedo al abandono genera tanto dolor, ¿por qué muchas personas terminan una y otra vez en relaciones que lo activan? ¿Por qué parecen sentirse atraídas justamente por quienes más las hacen sufrir? ¿Por qué alguien que tiene miedo de ser abandonado termina enganchándose con personas que constantemente le generan inseguridad? La respuesta puede resultar incómoda, pero también puede ayudarte a entender muchas cosas sobre tu propia vida. Porque las heridas emocionales tienen una característica muy particular. Tienden a buscar situaciones familiares, incluso cuando esas situaciones generan sufrimiento. Pensalo por un momento. ¿Nunca te llamó la atención sentir una atracción enorme por alguien que te confundía? Alguien que aparecía y desaparecía. Alguien que un día parecía interesado y al siguiente parecía distante. Alguien que nunca terminaba de darte seguridad. Alguien que siempre te dejaba con dudas. Y aún así, no podías dejar de pensar en esa persona. No podías soltarla. No podías dejar de esperar. ¿Por qué? Porque esa persona activaba algo que ya existía dentro tuyo. Activaba una herida. Activaba una necesidad. Activaba un miedo. Y cuando una herida se activa, la intensidad emocional aumenta muchísimo. Por eso muchas personas confunden intensidad con amor, pero no son lo mismo.
La intensidad puede venir del miedo. La intensidad puede venir de la ansiedad. La intensidad puede venir de una herida emocional. El amor sano no necesita confundirte para sentirse profundo. El amor sano no necesita hacerte sufrir para sentirse real. Sin embargo, cuando existe miedo al abandono, la incertidumbre puede volverse adictiva. Porque cada vez que la otra persona se acerca, sentís alivio. Y cada vez que se aleja, sentís angustia. Entonces empezás a vivir una montaña rusa emocional. Un día estás feliz. Al día siguiente estás preocupado. Después sentís esperanza. Después miedo. Después alivio otra vez. Y esa alternancia emocional genera un vínculo extremadamente difícil de soltar. Porque ya no estás conectado solamente a la persona. Estás conectado a la expectativa, a la posibilidad, a la esperanza de que esta vez sí te elijan. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil parece salir. Capaz te pasó. La relación ya no te hacía feliz. Las discusiones eran constantes. La ansiedad era permanente. Vivías preocupado. Vivías analizando todo. Vivías esperando algo que nunca terminaba de llegar. Y aún así, la idea de perder a esa persona seguía pareciendo insoportable. ¿Por qué? Porque muchas veces no estás intentando conservar una relación. Estás intentando evitar una herida. Estás intentando evitar volver a sentir el abandono. Y eso cambia completamente la situación. Porque ya no elegís desde el amor, empezás a elegir desde el miedo. Y cuando elegís desde el miedo, aceptás cosas que normalmente no aceptarías. Empezás a justificar, empezás a minimizar, empezás a tolerar. Empezás a convencerte de que no es tan grave, de que va a cambiar, de que necesita tiempo, de que está pasando un mal momento, de que en el fondo sí te quiere. Porque admitir la realidad implicaría enfrentar algo que te asusta muchísimo, la posibilidad de perder a esa persona. Y ahí aparece una de las consecuencias más dolorosas del miedo al abandono. El miedo a perder a otros empieza a ser más grande que el respeto hacia vos mismo. Quiero que escuches esa frase otra vez, porque puede cambiar la forma en que entendés muchas relaciones. El miedo a perder a otros empieza a ser más grande que el respeto hacia vos mismo. Y eso pasa cuando dejas de expresar lo que sentís para evitar conflictos, cuando callás cosas importantes, cuando aceptás comportamientos que te lastiman, cuando seguís insistiendo donde claramente no hay reciprocidad, cuando haces cualquier cosa para que alguien se quede. Porque en el fondo, crees que quedarte solo sería peor. Pero hay una verdad muy importante que muchas personas descubren demasiado tarde. Quedarte donde no te valoran también es una forma de abandono. Solo que esta vez no te abandona la otra persona. Te abandonás vos. Te abandonás cada vez que ignorás tus necesidades. Te abandonás cada vez que callás tu dolor. Te abandonás cada vez que aceptás menos de lo que mereces. Te abandonás cada vez que sacrificas tu bienestar para evitar que alguien se vaya. Y cuanto más repetís eso, más profunda se vuelve la herida. Porque la relación deja de ser un espacio de amor y se convierte en un espacio de supervivencia emocional. Todo gira alrededor de una pregunta. ¿Se va a quedar? Y cuando toda tu tranquilidad depende de esa respuesta, dejas de vivir. Empezás a sobrevivir. Empezás a caminar con miedo. Empezás a analizar cada detalle. Empezás a interpretar señales constantemente. Empezás a sentir ansiedad por cosas que antes ni siquiera notabas. Y eso es agotador. Porque ninguna persona puede vivir en estado de alerta emocional para siempre. Tarde o temprano el cuerpo lo siente. La mente lo siente. La autoestima lo siente. Y ahí aparece algo fundamental. Porque quizás durante años pensaste que el problema era que amabas demasiado. Pero tal vez nunca fue eso. Tal vez el problema era que tenías demasiado miedo de perder. Y cuando entendés esa diferencia, algo empieza a cambiar. Porque por primera vez dejas de mirar solamente a la otra persona y empezás a mirar la herida que existe dentro tuyo. La herida que te hace aferrarte. La herida que te hace perseguir. La herida que te hace soportar. La herida que te hace quedarte. Y cuando empezás a verla, también empezás a recuperar el poder de sanar.
Pero ahora aparece la pregunta más importante de todo este video. ¿Cómo se sana el miedo al abandono? ¿Cómo dejas de vivir con el temor constante de que alguien se vaya? ¿Cómo aprendes a construir seguridad emocional dentro tuyo? Porque entender la herida es el primer paso, pero sanar la herida es lo que realmente transforma tu vida. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. Y ahora llegamos a la parte más importante de todo este video. Porque entender una herida puede darte claridad, pero sanar una herida puede cambiar tu vida. Y quizás después de escuchar todo esto, te estés preguntando, ¿cómo dejo de vivir con miedo a que las personas se vayan? ¿Cómo dejo de sentir esta ansiedad constante? ¿Cómo hago para no depender tanto de alguien? La respuesta no es rápida. No existe una frase mágica. No existe una técnica que elimine años de dolor en una tarde. Pero sí existe un primer paso. Y ese paso es comprender algo que muchas personas tardan años en descubrir. El abandono más doloroso no siempre ocurre cuando alguien se va. Muchas veces ocurre cuando vos te abandonás a vos mismo. Pénsalo por un momento. ¿Cuántas veces ignoraste lo que sentías? ¿Cuántas veces callaste algo importante? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que necesitabas? ¿Cuántas veces te quedaste donde ya no eras feliz? ¿Cuántas veces priorizaste a otra persona mientras te olvidabas de vos? Porque muchas personas pasan años intentando evitar que otros las abandonen, pero mientras hacen eso, se abandonan ellas mismas. Y ahí es donde empieza la verdadera sanación. Cuando dejas de preguntarte solamente, ¿cómo hago para que se quede? Y empezás a preguntarte, ¿cómo hago para no abandonarme yo? Porque son preguntas completamente distintas. Una nace del miedo, la otra nace del amor propio. Y cuando empezás a hacer ese cambio, algo muy importante sucede. Recuperás poder. Porque durante años, quizás sentiste que tu tranquilidad dependía de alguien más, de sus mensajes, de su atención, de su interés, de sus demostraciones de cariño. Pero la realidad es que ninguna persona puede convertirse en la fuente permanente de tu estabilidad emocional. Ninguna. Porque tarde o temprano las personas cambian, se equivocan, se alejan, tienen problemas, tienen momentos difíciles. Y si toda tu paz depende de ellas, vas a vivir constantemente con miedo. Por eso, sanar el miedo al abandono implica construir algo dentro tuyo. Una seguridad que no dependa completamente de lo que hagan los demás. Y eso empieza cuando entendés algo muy simple. Estar solo no es lo mismo que ser abandonado. Quiero que escuches esa frase con atención, porque puede transformar completamente la forma en que vivís tus relaciones. Estar solo no es lo mismo que ser abandonado. Muchas personas confunden esas dos cosas, y por eso permanecen en lugares donde sufren, porque creen que cualquier compañía es mejor que la soledad. Pero no siempre es así. A veces, la verdadera soledad ocurre dentro de una relación. A veces estás acompañado, y aún así te sentís invisible. A veces alguien está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. A veces compartís tu vida con alguien, y aún así te sentís profundamente solo. Y cuando entendés eso, empezás a ver las cosas de otra manera. Porque ya no se trata solamente de que alguien se quede, se trata de cómo se queda. Se trata de cómo te trata. Se trata de cómo te hace sentir. Se trata de si esa relación suma paz o suma sufrimiento. Y ahí aparece una pregunta poderosa. ¿Te quedarías en esa relación si no tuvieras miedo a estar solo? Tómate un segundo para pensarla, porque muchas respuestas aparecen cuando nos hacemos las preguntas correctas. ¿Te quedarías ahí si supieras que vas a estar bien, aunque la otra persona se vaya? ¿Seguirías tolerando lo mismo? ¿Seguirías justificando lo mismo? ¿Seguirías esperando lo mismo? Porque muchas veces no estamos enamorados de la relación, estamos aterrados de perderla. Y cuando empezás a distinguir una cosa de la otra, todo cambia. Porque ya no tomás decisiones desde el miedo, empezás a tomarlas desde la conciencia. Y eso también significa aceptar algo difícil. Las personas se van, algunas se quedan, otras no.
Algunas llegan para acompañarte muchos años, otras solamente para enseñarte algo. Y ninguna de esas situaciones define tu valor, porque alguien puede irse, y aún así, vos seguir siendo valioso. Alguien puede dejar de elegirte, y aún así, seguir siendo suficiente. Alguien puede no ver todo lo que tenés para ofrecer, y aún así, no faltar nada dentro de vos. Porque tu valor nunca dependió de quién se quedó. Tu valor existe incluso cuando alguien se va. Y cuanto más profundamente entendés eso, menos poder tiene el abandono sobre tu vida. Porque dejas de vivir intentando retener personas y empezás a construir una relación más fuerte con vos mismo. Una relación donde ya no necesitas demostrar constantemente quién sos. Una relación donde ya no necesitas mendigar amor. Una relación donde ya no necesitas perseguir aprobación. Porque finalmente entendés algo que cambia todo. Las personas emocionalmente sanas no son aquellas que nunca son abandonadas. Son aquellas que saben que van a estar bien incluso si alguien se va. Y esa diferencia transforma por completo la forma de amar. Porque cuando dejas de tener miedo al abandono, dejas de aferrarte, dejas de controlar, dejas de perseguir, dejas de sacrificarte para evitar que alguien se aleje. Y empezás a relacionarte desde un lugar mucho más sano. Desde la libertad, desde la tranquilidad, desde el respeto, desde el amor propio. Y quizás esta sea una de las lecciones más importantes de toda la serie. No necesitas que alguien se quede para demostrar tu valor. No necesitas que alguien te elija para sentirte suficiente. No necesitas que alguien te valide para saber quién sos. Porque la verdadera seguridad emocional no aparece cuando encontrás a alguien que nunca se va. Aparece cuando descubrís que podés sostenerte incluso si alguien decide irse. Y escucha esto porque quiero que te quede grabado. El miedo al abandono empieza a sanar cuando dejas de hacer cualquier cosa para que otros se queden y empezás a hacer lo necesario para no abandonarte a vos mismo. Y si llegaste hasta acá, quiero que mires todo el recorrido que hicimos juntos en esta serie. Primero entendimos por qué atraíamos siempre el mismo tipo de personas. Después vimos las señales que ignorábamos. Después descubrimos la diferencia entre amor y dependencia emocional. Después entendimos por qué nos obsesionábamos con quien más nos lastimaba. Después llegamos a la herida de rechazo. Después vimos por qué muchas veces sentimos que tenemos que ganarnos el amor. Y hoy descubrimos cómo el miedo al abandono puede hacernos permanecer en lugares que nos destruyen. Pero ahora aparece una pregunta todavía más profunda. Porque cuando vivís con miedo a perder a alguien, muchas veces terminás aceptando cosas que jamás deberías aceptar. Terminás conformándote con menos. Menos respeto, menos atención, menos reciprocidad, menos amor. Y justamente de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Porque muchas personas no permanecen en relaciones dolorosas porque no vean las señales. Permanecen porque creen que eso es lo mejor que pueden conseguir. Y cuando entendés por qué aceptas menos de lo que mereces, empezás a recuperar el control de tu vida. Así que si no querés perderte el próximo video, seguime. Y si querés profundizar más sobre mente, emociones, relaciones y crecimiento personal, te invito a conocer mi canal de YouTube, Conciencia Plena TV. Y recordá esto, el problema no es que algunas personas se vayan. El verdadero problema es olvidarte de tu valor cada vez que alguien decide hacerlo.